Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar en este programa Hablando con los Amigos de Mundo. He tenido esa dicha, todos los seres humanos también tenemos la oportunidad, a lo largo que pasan los años, esto también es cierto, ir conectándonos con gente. Dios nos regala gente hermosísima. Y en el año de 1999, en el siglo pasado, wow, soy pastorsaurio y quiero presentarles a otro amigo mío, otro pastorsaurio. Pastorazo Frank, así le digo de cariño Frank, mi gran amigo de mil batallas. Hemos tenido experiencias tan bonitas, tan bellas. Usted es hondureño, mi abuela es hondureña, nos encantan las baleadas, crema, queso, en fin. Pero desde hace muchos años fue a radicarse a los Estados Unidos. Pastorazo, bienvenido. ¿Cómo se siente estar en Guate? Yo sé que usted quiere mucho Guatemala, pero háblenos un poquito de su amor por Guatemala y la amistad que tenemos. Bueno, como me dijo esa expresión dándome a entender que estoy viejo, el volumen de emoción se bajó un poquito. Pero bueno, de todas maneras lo perdono. No, pero es que ahora está de moda ser viejo en Guatemala. Ser un pastorsaurio es cosa digna. No, está bien, apóstol, no se preocupe, lo perdono. ¿Cómo se siente? Usted ama Guatemala, me consta, ama la antigua Guatemala. ¿Ya fue a la antigua Guatemala en este viaje que ha venido? Todavía no. No puede ser. Por otras cositas ahí que estamos ahí queriendo realizar. Pero apóstol, es una realidad. Más de una vez le he dicho a mi esposa y a mis hijos, si algún día tuviéramos que retornar por alguna razón de Estados Unidos, no regreso a mi país. Es un bonito país, lo aprecio mucho, lo quiero, pero algo me atrae de Guatemala, incluyendo su amistad, su cobertura espiritual, las experiencias espirituales que hemos tenido y también nosotros y nuestros hijos. Entonces, esa área nos inclina acá. Amamos Guatemala, oramos por Guatemala y de hecho, usted sabe, estamos comprometidos y venimos acá. Ya venimos por varios años. Hemos venido y seguiremos viniendo. Desde 1999 nos conocimos. Sí. Yo recuerdo una de esas primeras veces que quedé en su casa, dormí en su casa y dormí en la habitación de su tercera hija, Leslie. Correcto. El mayor es Kevin, luego está Gerson y luego está Leslita. Una cama pequeña, por cierto. Recuerdo que parte de sus Lo pies salía. perdono, bro, lo perdono. Si aquí lo que se trata en este programa es liberarse de todo. Estaba tratando a ver cuán comprometido estaba con la obra. Lo puse en una cama así. Era una prueba. Pero hablando de sus hijos, precisamente este podcast de esto tratará. Le hemos titulado Padres en Clamor. Usted, desde que sus niños nacieron, prácticamente es pastor. O sea, sus hijos son hijos de pastor y les tocó como a todo hijo de pastor. A veces no es fácil, principalmente cuando se funda una iglesia. Usted comenzó de cero y los desafíos y los retos, picar piedra. A veces los hijos se pueden frustrar contra la iglesia, se pueden frustrar contra el Señor. Uno es joven, le dedica tanto tiempo a la iglesia. En fin, no sé exactamente por qué razón el diablo mismo también existe y no somos ingenuos ni ignorantes a que existe Satanás. Pero la verdad de las cosas es que en una época que yo llego todos los años, lo visitaba, usted abre su corazón y me cuenta de los desafíos que está teniendo con sus hijos varones. Correcto. Principalmente. Gerson y Kevin, que ahora son hombres de Dios, sirven a Dios. Pero en esa adolescencia ellos se enfriaron en el Señor. ¿Por qué cree usted que se enfriaron en el Señor? Mire, apóstol, que esa fue una de las preguntas que me hice. De hecho, fueron 3 prácticamente. Una de ellas fue, ¿por qué? La segunda, ¿qué hice mal? Uh-huh. Y la tercera, ¿cómo puedo ayudar ahora a mi hijo? Qué buenas preguntas. Esas preguntas me las hice porque creo que una de las peores penas que un padre puede sufrir es ver a un hijo apartado del camino de Dios. Durísimo. Especialmente, y creo que por varias cosas. Una, porque uno anhela de que sus hijos alcancen mejores niveles que uno, espiritualmente hablando. Y luego que también
uno, en el caso como pastor, se agudiza más el sentimiento porque uno está ayudando familias y ve progresar el nivel de compromiso, de amor de otros jóvenes en la obra del Señor. Entiendo. Y eso me quebraba totalmente. Entonces, bueno, usted sabe, no hay respuesta, que por qué hice mal, me analizaba. Sí, uno como padre comete sus errores, pero no era la razón para que también se apartaran o que se inclinaran más por el mundo. Así que me quedó la tercera respuesta: ¿cómo puedo ayudar? Y de ahí surgió la idea de Dios de Padres en Clamor. A mí me impactó cuando usted me contó. Primero me preocupé realmente cuando uno de sus hijos creo que se había ido de la casa. Usted mismo le dijo, así no puedes estar aquí en la casa. No, como yo los quiero tanto a ustedes, a usted y a sus hijos, por supuesto. Yo dije, Dios mío, esto es gravísimo. Sentí su corazón de frustración, de molestia. Y luego cuando me cuenta, fíjese que estamos los sábados, no sé si era todos los sábados o algunos sábados, con una dinámica espiritual. Porque usted que era el pastor, se pone enfrente de la congregación. Ellos saben que usted está preocupado por sus hijos y que tienen que hacer algo, no se van a quedar con los brazos cruzados. O sea, un pastor, por la posición que tiene, podría poner una concha, cubrirse y no ser vulnerable, no expresarse. O sea, su congregación lo vio usted quebrado, lo vio preocupado, lo vio necesitado de Dios, claro, y que tenía un objetivo grande. Y le puso esa reunión, es que a mí me bendice el título, Padres en Clamor. Nos da esperanza porque sabemos que el clamor, que la humillación delante de Dios abre puertas, amén, puertas de bendición. Y entonces comenzó a convocar a papás, a mamás, ¿o solo era puros hombres? Hicimos 2 retiros. Ajá. Madres en Clamor, Padres en Clamor. Puros hombres, entonces. Y eso, aparte de las oraciones matutinas, solo orar por los hijos para que volvieran al camino de Dios con mejor actitud. Así que sincronizamos el corazón de varios padres, porque como que si los hijos se hubieran puesto de acuerdo con la apatía y rebeldía hacia las cosas del Señor. Así que éramos padres que estábamos pasando por esa situación. Así que cayó bien la propuesta. ¿Qué padre no va a querer involucrarse en una actividad espiritual para ver a sus hijos de vuelta postrado ante Dios sirviendo? Así que ahí sigue la convocatoria a las oraciones matutinas, pero también nos íbamos a retiros espirituales. Y bueno, nos íbamos el viernes, estábamos por la noche en ese día, en ese retiro, luego el sábado y hasta el domingo. Así que las charlas eran muy pocas en el enfoque de la responsabilidad de los padres, cómo podemos nosotros volvernos atalayas de nuestros hijos, no quedarnos tranquilos porque permitiendo que el diablo hiciera lo que quiera con ellos, sino luchar por ellos y un día verlos de esa manera. Apóstol, lo que quiero decirle es, con esto de orar, hacíamos estas dinámicas, estas actividades, acompañado de ayuno. Así que eso significaba aferrarnos en fe a las promesas de Dios. Seguro. Y eso de aferrarnos en fe, teniendo la esperanza de que un día íbamos a ver a nuestros hijos doblegados con mayor compromiso, nos llevó a varios padres. Pero en el caso mío, recuerdo que uno de mis hijos dijo, como a la 1 de la mañana, tocó la puerta del cuarto y me dijo que Dios lo estaba llamando nuevamente para su camino. A esa hora oré por él se arrepintió llorando. Me parece que tuvo un sueño, ¿no? Sí, llorando, sí. Era de noche y pero él había tenido un sueño. En esa misma noche que Dios lo estaba llamando a tomar la posición correcta de una persona cristiana. Así que él se entendió, me buscó, se arrepintió, hice la oración y de ahí comenzó una relación muy bonita. Ahora, pero para eso pasaron varios años. Varios años. A lo que quiero decirle también es que esa fue el haberlos aferrado y el producto de la oración, ¿verdad? Pero durante todo pasaron varios años. Eso, ¿no? 4 o 5 años. Creo que fueron más como unos 6 años, más o menos. Esa etapa fue difícil. ¿Y por qué estamos hablando de esto, Pastor? Porque no solo a usted le pasa.
sino le pasa a muchísima gente. Sea líder espiritual o no sea líder espiritual, un padre, un hombre que es cristiano, tiene hijos y quiere lo mejor para ellos, puede entenderlo todo, pero si están lejos del Señor, uno, si es un verdadero cristiano, está sufriendo por ello. Correcto. Y esto nos da esperanza porque 6 años se dice fácil, pero cuántas lágrimas, cuántas frustraciones, cuántas molestias, cuántos enojos. También se crean tensiones con la esposa. A veces uno de los dos es más alcahueta que el otro. Y esto hasta distancia el matrimonio por la situación que pasa con los hijos. Pero estar clamando a Dios, estar orando, clamando, padres en clamor. Quiero contarles que me bendijo tanto ese título, principalmente cuando comencé a ver a sus hijos regresando a los caminos del Señor, y no solo para sentarse en la silla, regresaron para servir a Dios. Amén. Y un día en un retiro, creo que lo grabaron a Gerson predicando, y usted me envió ese retiro, yo lloré, porque dije, este era el muchachito aquel que estaba frío delante del Señor, apartado de Dios, pero el clamor de un padre lo hizo regresar. Un hijo pródigo. Un hijo pródigo. Fue muy bonito, fíjese, apóstol, con la esperanza de que un día regresara. Cada cumpleaños de ellos, apóstol, yo albergaba la esperanza. Señor, he estado orando, a veces, póngale usted 1 año, 2 años, dependiendo cómo iba sumando los años. Póngale usted el 4º año. Señor, he estado orando por mis hijos estos 4 años. Hoy cumpleaños. Dame el regalo que hoy se dobleguen ante ti. Y según iba subiendo las horas, Señor, quedan 10 horas todavía para que termine este día. Sí, usted vivía el cumpleaños de ellos contando hora por hora. Señor, faltan 2 horas. Falta media hora. Señor, faltan 5 minutos. Dame el regalo. O Señor. sea que usted tomó en serio esto. Muy usted en serio. Realmente lo hizo el centro de su corazón. No fue insensible a que sus hijos estaban retirados y se acomodó y se acostumbró. Están retirados. Usted peleó la buena batalla. Correcto. Apóstol, a tal grado que cuando faltaba 1 minuto, yo le decía, Señor, falta 1 minuto. Faltan 30 segundos, Señor. Faltan 5 segundos, pero con lágrimas en mis ojos. Wow. Y orando, Señor. Y cuando pasaba 1 minuto extra del día, mi corazón se quebraba. Claro. Y le decía, Señor, tú eres soberano, pero tú sabes que quisiera preguntarte cara a cara. ¿Por qué? Porque cuando estaban pequeñitos, ¿te acuerdas cuando yo te dije, si mis hijos se van a apartar de tu camino y no te van a servir, te dije que así literalmente, que los mataras, te los enterraba? Porque prefería que niños buscaran de tu camino, o sea, que se fueran al cielo y no que crecieran y se apartaran. Por favor, Señor, permíteme que ellos vuelvan a tu camino. Comenzaba otro ciclo de otro año. Y así. Cuando cumplieron 18 años, Señor, yo estaba tan convencido que Dios me iba a dar como regalo que los 18 años se iban a convertir. Y estaba feliz, emocionado. Hoy va a ser el día. Eso fue el mayor, que hace 1 año y medio mayor. Hoy, Señor. Y faltaban 5 minutos, 3 minutos. Señor, yo sigo creyendo que ese es mi regalo. Gloria. Y pasó, pero no sucedió. No sucedió esa vez. Pero le dije, Señor, seguiré orando. Seguiré buscándote. Lo bonito es que mis 2 hijos que se habían apartado del Señor volvieron al camino, muy comprometidos, amando a Dios, y ahora veo el fruto de padres en clamor, el fruto de aferrarme a Dios, el fruto de no estarle reclamando al Señor así cada día o cada semana. Fue un momento que todo padre lo puede hacer, pero me aferré a confiar en Él, en su misericordia y su bondad, y Dios hizo. Y acompañado a la oración, que la oración es poderosísima. El testimonio de ustedes es grande, nos da esperanza a todos los padres, no importa hasta qué bajo hayan caído los hijos o cuán lejos se han ido los hijos. Si nosotros no perdemos la fe y somos constantes en la oración, veremos ese fruto. ¿Le sumó algo más a la oración su trato hacia sus hijos? ¿Fue más intencional? ¿Buscó tiempo para salir con ellos?
le atribuye a que solo fue la oración o suma otros elementos para que este milagro se haya dado? Creo que ellos vieron el amor que les mostré. Ellos miraban, escuchaban mis oraciones y veían mis lágrimas. Yo los abrazaba, les miraba a sus ojos y les decía, estoy sufriendo por ustedes. Los amo demasiado. Y ellos sabían que había un padre que estaba sufriendo. Y esto vino a herirme más, ¿cómo le digo? A ponerle limón a la llaga, por así decirlo, cuando el segundo hijo, por influencia negativa de sus compañeros de trabajo, por la curiosidad de las cosas del mundo y quizás por trampas del diablo de quererme dañar más a mí, él no se quería someter a las normas de la casa y eso me llevó prácticamente a decirle, en esta casa no puede seguir. Él pensó, mi padre dice que me ama, está sufriendo por mí, quizás será imposible que me corra de la casa. Pero al ver que estaba Aunque debemos entender que para que usted tomara esa medida es que eran graves los errores que ellos estaban cometiendo. Por supuesto que sí. Obvio que no los estamos mencionando acá, pero para que nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando entiendan que no por cualquier cosa se corre a un hijo de la casa. No. Después le di opciones, le di oportunidades y le dije, hijo, no se puede. Esta casa se debe respetar, aquí adoramos al Señor. Y él quiso poner condiciones. Yo le dije, no, las condiciones aquí las pone Dios. Y yo me aferro a la palabra. Y como su padre, yo debo de entender que aquí este hogar debe de respetarse. Por lo tanto, si usted no se ajusta a estas normas, lo siento, tendrá que irse. Así que al final y al cabo, él tomó la decisión también para irse de casa. Fueron 12 días que estuvo fuera de casa. Es duro para un padre, es triste. Más de una vez miraba por la ventana por la posible vía donde iba a regresar. Eran 2. Yo creo que esa fue la actitud del padre del hijo pródigo, ¿verdad? Sí, dice la escritura que todas las mañanas. Usted está inspirado en eso. Diré, apóstol, un padre que vea a su hijo así, es difícil que no, consciente o inconsciente, imite al hijo pródigo, al padre del hijo pródigo. Y yo decía, Señor, un día va a aparecer por aquí. Y bueno, sucedió que a los 12 días Dios obró en él y nos reunimos. Largos y eternos esos días. Sí. Él adelgazó un día, 1 libra por día de peso. Fueron 12 días, 12 libras. Yo estaba triste, pero esa tarde habló con su mamá y le dijo que quería hablar conmigo. Así que fuimos a un restaurante con familia. Ahí dialogamos, él reconoció, continuó. Pero todavía apático por las cosas del Señor. Pero ya habíamos dado un paso positivo. Sí, pues. Pero después, apóstol, como al año y medio, Dios me dio el regalo de ver a mi hijo doblegado ante él. Y lo más hermoso, con creces, con ganancia, porque me dice, él me había escuchado decir que yo necesitaba a alguien que predicara en la iglesia porque iba a salir. Esa noche se reconcilia con el Señor, se arrepiente con lágrimas en sus ojos y me dice, no busques predicador, yo voy a predicar el domingo. Y yo le digo que me quebranté y cuando me recuerdo estas de cosas tan lindas, ¿no? De esas anécdotas, de esas historias bonitas, mi corazón se goza, porque solo el Padre que pasó por el área donde yo pasé me puede comprender. Claro. Y esto, apóstol, la persona que lo vea, que sé que hay muchos papás que están pasando por situaciones así, que se aferren al Señor, que busquen de Dios y esperen en Él, porque al final Dios recompensa la oración de un padre, porque son del corazón, son no en el mejor tiempo de descanso, a veces en los peores, porque a veces uno piensa, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo lo puedo ayudar? Sí, ni lo quiero imaginar, pero yo lo viví de lejos, pero lo vi con usted. Uno de esas visitas que hice allá a su iglesia a predicar,
uno de esos días, de esos 12 días que no estaba Gerson en la casa, yo llegué. O sea, usted me contó, no está Gerson en la casa. Ya me explicó por qué. Yo, no puede ser. Pero luego viví esta experiencia cuando usted me contaba lo que estaba sucediendo. Me alegré tanto que yo dije, esto tiene que ser contado. Y hoy se me hizo. Hicimos el podcast titulado Padres en Clamor. Para que todos agarremos fe, para que no claudiquemos, para que no tiremos la toalla, que sigamos creyendo por nuestros hijos, que la promesa se va a cumplir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no solo regresará para adorar a Dios y para sentarse en una silla el día domingo, sino regresará. Ahora me gozo porque Gerson es el pastor allá en la iglesia, como usted es el pastor de jóvenes. Ahora mismo, está sirviendo. Quien que predicó ayer en nuestro primer servicio de la semana fue él. El domingo de igual manera. El domingo pasado predicó él, y lo más hermoso que Dios está dando una gracia impresionante. Una gracia, yo mismo me deleito y digo, esa gracia no la tenía hace un tiempo. Y Dios lo está llenando, lo está bendiciendo, lo está usando. Yo digo, bueno, gracias Señor, porque las oraciones nuestras no fueron en vano. El poder de la oración, Padres en Clamor. Y para finalizar, mi gran amigo Frank, el gran pastorazo Frank, me inspiró tanto que yo me di cuenta que con nuestro grupo pastoral, con algunos de los pastores de nuestro gran equipo pastoral, nuestros hijos estaban en edad de noviazgo. Y entonces yo le acuñé el siguiente término: suegros en clamor. Suegros porque queríamos orar por los futuros hijos, ¿verdad? Las futuras parejas de nuestros hijos. Y nos fuimos a un lugarcito a orar, a ayunar, a buscar al Señor. Y yo recuerdo que tuve una visión, y en esa visión vi a Michael, que ahora es mi yerno. Y él vivía en Estados Unidos. En la visión que tuve, él regresa a Guatemala, yo estoy en el aeropuerto, lo abrazo, y cuando lo abrazo le digo, eres una respuesta de oración. Yo estaba llorando y él llorando, y eso fue una visión. Hasta este momento yo no sabía que era una visión, pero cuando recapacito que no era una pesadilla estar abrazando al yerno, el que se va a llevar a la hija, y yo le digo, eres una respuesta de oración, lo abrazo. Llora él, lloro yo en ese pensamiento, en esa visión, y de pronto abro los ojos y me doy cuenta que yo estoy hincado adorando al Señor. Ahí dije, esta es una visión de Dios. Y hasta ahora, pues, Michael, mi yerno, tiene 7 años de ser esposo de Viena. Es una bendición, pero me inspiré en usted. Padres en clamor, también pueden existir suegros en clamor. Gracias, Pastor Frank. Gracias por dedicar este tiempo. Gracias por amar Guatemala. Gracias por venir a Cumbre Div. Y gracias por bendecirnos con su experiencia. Un pastor, un líder espiritual, un hombre que vio cómo sus hijos se apartaban del Señor, que le partió el corazón, pero vio también el poder de Dios. Amén. Cuando doblamos rodillas, cuando lo buscamos. Muy intencionales y muy determinados a orar, a orar, a orar. Dios lo bendiga. Gracias por animarnos con su testimonio, con su historia, porque levanta nuestra fe. Muchas gracias. Para mí fue la honra, apóstol. Muchas gracias por la invitación. Seguimos unidos, mi amigazo Frank. Amén. Gracias.